Unas gemelas apaches lo invitaron a su casa. Él no sabía que planeaban casarlo con su madre viuda. El viento del desierto levantaba remolinos de polvo y arena sobre el sendero que llevaba al rancho de Thomas Grady. La tarde se desplomaba en tonos ocres y grises, y el aire tenía ese frío cortante que anuncia la llegada del invierno, antes de que siquiera las hojas se hubieran marchitado por completo. Los caballos relinchaban en el corral mientras él desmontaba, frotándose las manos enguantadas con lentitud. Su mirada recorrió el horizonte vacío, kilómetros de tierra dura, cactus resecos y barrancas silenciosas, sin un indicio de civilización cerca. No había ley aquí, solo soledad y un hombre con sus responsabilidades. Cuando escuchó los pasos acercándose por la senda, Thomas no esperaba compañía. Menos aún dos jóvenes mujeres que emergieron del polvo como sombras gráciles, sus cabellos negros cayendo sobre hombros tensos, ojos vivos que calculaban y evaluaban cada movimiento suyo. La primera llevaba un vestido simple, raído por el viaje, la otra, apenas un poco más alta, sostenía un bolso de cuero con cierto aire de autoridad silenciosa. «Buenos días», dijo una, con un hilo de voz que no se entregaba del todo. «¿Está disponible para acompañarnos?» Thomas las estudió en silencio. La desconfianza era un instinto en él, las vidas en la frontera enseñaban que la amabilidad no siempre era lo que parecía. Pero algo en la manera en que la menor bajó la mirada y luego la volvió a alzar, sin miedo, le hizo pensar que no era una trampa común. «Depende de a dónde me lleven», respondió finalmente, dejando que su tono quedara neutral, sin compromiso. El camino hacia la cabaña de las jóvenes fue más largo de lo que su sentido práctico hubiera esperado. Cada paso levantaba la arena y cada sombra parecía esconder ojos ajenos. El silencio, roto solo por el crujido de la madera vieja bajo sus botas y los susurros del viento, pesaba. Thomas no preguntó nada, observaba, vigilante, midiendo la distancia que lo mantenía fuera de alcance de cualquier posible traición. La cabaña surgió detrás de un seto de mezquites secos. Era modesta, hecha de troncos toscamente ensamblados, con humo escapando por la chimenea como única señal de vida. Las gemelas se adelantaron, abriendo la puerta y dejando que entrara primero. El interior estaba más cálido de lo que la apariencia externa sugería. Un fuego tenue iluminaba la estancia, revelando utensilios de cocina simples, mantas dobladas con cuidado y un aire de orden que hablaba de disciplina más que de riqueza. Fue entonces cuando él las vio, en la sombra del rincón, una mujer mayor se levantó de una mecedora. Su rostro reflejaba años de pérdida y resistencia, su mirada, una mezcla de cautela y fuerza contenida, se fijó en Thomas sin pronunciar palabra. «Mamá», murmuró una de las gemelas, y la otra asentía, con ojos que no escondían la urgencia de su plan. Thomas permaneció en la puerta, midiendo el riesgo. La mujer no parecía débil, si algo, había sobrevivido sola demasiado tiempo para ser frágil. Pero había algo más detrás de esa mirada, un aviso silencioso de que su vida no le pertenecía del todo a ella, y que involucrarse significaba asumir una responsabilidad que nunca había buscado. «Soy Thomas Grady», dijo con la voz tranquila, dejando que el nombre flotara en la habitación. No buscaba aprobación ni simpatía, solo situar su existencia en el espacio que compartía con los demás. La mujer mayor se acercó con pasos lentos pero firmes. No hubo saludo ni sonrisa, solo una evaluación silenciosa. Thomas entendió que ella pesaba sus intenciones, su moral, su fuerza. Él no hablaba de lo que podía hacer, solo observaba y esperaba que su presencia fuera suficiente prueba de que no traería problemas. «Me alegra que haya venido», dijo la menor de las gemelas, rompiendo el silencio de manera abrupta. «Mamá, quiere hablar con usted». Thomas asintió, sin moverse aún. El gesto era más de aceptación que de voluntad. Sabía que cualquier decisión que tomara allí tendría consecuencias que se extendían más allá de esa cabaña, más allá de la frontera que marcaba el horizonte. Su vida había sido de silencio y deber, ahora estaba por entrar en un territorio donde la lealtad y la supervivencia se entrelazaban de maneras que aún no comprendía. Cuando finalmente cruzó el umbral,
la mujer mayor lo examinó otra vez, de arriba a abajo, sin precipitarse. Sus ojos tenían la certeza de quien ha visto a demasiados hombres venir y marcharse, y que solo unos pocos merecen quedarse. Thomas percibió un destello de desafío en su mirada, no había súplica, no había promesa fácil. Solo un desafío silencioso que requería su propio juicio y su propio código de conducta. La menor de las gemelas cerró la puerta detrás de él. El crujido de la madera resonó como un aviso de que no había vuelta atrás. El fuego en la chimenea proyectaba sombras largas y temblorosas sobre los rostros de las tres mujeres y el hombre recién llegado. La tensión era palpable, tangible, cada respiración parecía medir la fuerza de cada uno, evaluando hasta dónde se podía confiar. «Quiero que se quede un momento», dijo finalmente la mujer mayor, su voz grave y controlada. «Necesito asegurarme de que comprende lo que implica estar aquí». Thomas asintió, sin palabras. Sus ojos recorrieron la estancia, registrando cada detalle, la madera gastada, los utensilios de cocina, la forma en que las gemelas sostenían su posición, a mitad entre deferencia y urgencia. Todo indicaba que allí no habría fantasías románticas ni gestos fáciles. Había supervivencia, responsabilidad y un delicado equilibrio de poder. El silencio se hizo más pesado cuando una de las gemelas colocó un plato frente a él, un gesto que era hospitalidad y advertencia al mismo tiempo. Thomas se sentó, sin mirar a nadie directamente, y tomó el cuchillo y el tenedor con movimientos medidos. Cada mordida era una evaluación silenciosa, cada gesto, un mensaje no verbal. Él no buscaba afecto, solo entendimiento y claridad en el territorio que había cruzado. Mientras comía, el viento fuera aullaba contra la cabaña, recordándole que el mundo exterior no ofrecía misericordia. Aquí adentro, sin embargo, cada uno jugaba un juego más silencioso, pruebas de voluntad, cálculo de riesgos, medidas de confianza. Thomas comprendió de inmediato que la verdadera amenaza no era el frío ni la soledad, sino las expectativas no pronunciadas, la tradición y el deseo de las mujeres de que él asumiera un papel que él no había buscado. Y luego lo supo, sin necesidad de palabras explícitas, entendió que la invitación de las gemelas no era simplemente hospitalidad. Su mirada, el modo en que se cruzaban entre ellas, la manera en que la madre observaba cada gesto suyo, todo indicaba un plan que él no había anticipado. Ellas querían que él se quedara, y no solo eso, sino que aceptara un destino que incluía a la mujer mayor. Su madre viuda. Thomas respiró hondo, y por primera vez en meses, sintió el peso de la frontera presionando no solo sobre su cuerpo, sino sobre su conciencia. No había decisión fácil. Ninguna opción clara. Solo la evaluación silenciosa, la responsabilidad que se esperaba de él y la pregunta muda, ¿estaba dispuesto a asumir más que la supervivencia? El fuego crepitó, proyectando sombras que se movían con lentitud sobre las paredes. Afuera, el viento seguía girando entre los cactus secos. Adentro, el silencio era más cortante que cualquier cuchilla. Y Thomas sabía que la noche apenas comenzaba, y que en esas horas frías se decidiría, sin palabras, hasta dónde estaba dispuesto a involucrarse. No había promesas de amor ni de comodidad. Solo el territorio, la soledad compartida, y la certeza de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. La mujer mayor se sentó frente a él. Sus ojos no buscaban complacencia, buscaban juicio. Thomas levantó la mirada, firme y medido. El silencio se volvió una conversación más elocuente que cualquier palabra. Si va a quedarse, dijo ella finalmente, con voz grave, debe comprender que esto no es un favor. Es una prueba. Thomas asintió lentamente. Cada fibra de su ser sabía que allí, en esa cabaña aislada del desierto, empezaba algo que no tendría retorno. La tensión era tangible, pesada, y en sus entrañas comprendió que cada paso que diera ahora tendría consecuencias de larga duración. El viento afuera golpeaba las paredes de la cabaña, y Thomas cerró los ojos por un momento, respirando profundo, preparándose para lo que sería una larga noche.
Una noche de silencios medidos, de miradas que pesaban más que cualquier palabra, de una responsabilidad que él no había buscado pero que no podía eludir. El crepitar del fuego era la única promesa, dentro de esas paredes, bajo ese techo hecho con manos que habían conocido dolor y pérdida, el futuro empezaba a escribirse. Lentamente, silenciosamente, mientras la noche avanzaba, Thomas comprendió que no había regreso. La frontera no ofrecía segundas oportunidades, y él estaba en el centro de un juego que requeriría todo su juicio, su fuerza y su paciencia. Y mientras el viento se colaba por las grietas, mientras las sombras danzaban sobre los rostros de las gemelas y su madre, Thomas entendió algo más profundo: allí no habría engaños, ni presiones, solo decisiones que se ganarían con tiempo y con actos. Y para él, en ese momento, esa comprensión era tanto un alivio como una carga insoportable. El silencio cerró la habitación como un manto pesado. Thomas se apoyó contra la pared, observando a las mujeres en el fuego. Nada se dijo más, pero todo se entendió: el juego había comenzado. Y nadie, en esa cabaña aislada, tendría un movimiento fácil. El crepitar de la leña se mezcló con el murmullo del viento. Afuera, el desierto aguardaba, frío e implacable. Adentro, la cabaña era un escenario de evaluación, desafío y responsabilidad. Thomas estaba atrapado, no por fuerza, sino por elección silenciosa. Una elección que él aún no había tomado, pero que sabía que definiría el resto de su vida. Y mientras la noche caía, la madre viuda lo observaba desde su mecedora, sus ojos tranquilos y medidos, diciendo sin palabras: veamos si estás a la altura. El amanecer llegó sin prisa, filtrándose por las rendijas de la cabaña y proyectando líneas rectas de luz sobre los rostros cansados de Thomas y las gemelas. Afuera, el viento había disminuido, dejando solo un murmullo entre los cactus secos. Dentro, la cabaña olía a madera quemada, a sudor y a harina de maíz recién cocida. Era un hogar improvisado, marcado por la supervivencia más que por la comodidad, y Thomas lo recorrió con pasos medidos, evaluando cada rincón, cada sombra. No había palabras de bienvenida, ni gestos afectuosos, solo la rutina de la vida diaria y la tensión silenciosa que pesaba más que cualquier conversación. Las gemelas se movían con una precisión silenciosa, cortando leña, arreglando mantas, preparando el desayuno. Thomas se unió a las tareas sin preguntar, usando sus manos como si fueran un instrumento de comunicación. Cada movimiento era un mensaje, cada gesto un testimonio de su voluntad de colaborar y no interferir. «¿Puedes traer agua del pozo?», dijo la menor de las gemelas, su voz calmada, sin exigencias, solo señalando una tarea. Thomas asintió y se dirigió al pozo. Cada paso hacia afuera era un recordatorio de la frontera salvaje, la tierra dura bajo sus botas, el viento frío cortándole la cara, el horizonte vacío que prometía peligro si uno no mantenía la atención. Llenó los cubos y regresó con cuidado, equilibrando cada uno como si transportara más que agua, la confianza aún frágil de quienes lo habían invitado. Mientras trabajaban, Thomas notó cómo las gemelas intercambiaban miradas sutiles, casi imperceptibles. No era solo comunicación, era planificación. Estaban evaluando su reacción, su disposición, su temperamento. Thomas respondió con el mismo lenguaje silencioso, movimientos precisos, mirada firme, sin apresurar nada. Comprendió que, para ganarse un lugar allí, debía demostrar competencia, respeto y paciencia. Ninguna palabra podía sustituir eso. Al final de la mañana, después de preparar la comida, la mujer mayor apareció. No había saludo, simplemente se sentó frente a la mesa, sus ojos observando cada gesto de Thomas. Él no lo notó de inmediato, porque su atención estaba puesta en cargar agua, limpiar herramientas y asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando finalmente levantó la vista, ella ya estaba allí, firme, evaluándolo. «Has trabajado rápido», dijo finalmente, con voz grave. «No me molesté en decirlo antes, porque esto no es un elogio. Es una observación». Thomas asintió, sin cambiar la expresión. La vida le había enseñado a tomar las palabras como lo que eran,
indicadores, no guías emocionales. No necesitaba aprobación, necesitaba entender las reglas, respetarlas y mantener su posición. El día avanzó en una rutina silenciosa. Thomas recogía leña, arreglaba cercas, alimentaba a los animales, las gemelas cocinaban y limpiaban, la mujer mayor supervisaba con ojos atentos, siempre cerca, siempre evaluando. Cada tarea compartida era un diálogo sin palabras, un acuerdo tácito sobre roles y límites. La confianza se construía lentamente, no con discursos, sino con constancia y atención. El sol caía cuando apareció el primer indicio de peligro externo. Un jinete solitario emergió en el horizonte, levantando polvo y galopando hacia la cabaña con velocidad preocupante. Thomas lo vio antes de que las gemelas reaccionaran y, sin esperar órdenes, colocó la mano sobre la pistola y avanzó hacia la puerta. Su cuerpo estaba rígido, listo, cada músculo preparado para actuar si la situación lo requería. El jinete se detuvo al llegar al límite del claro. No era un hombre hostil de inmediato, pero su presencia imponía tensión. Las gemelas retrocedieron detrás de Thomas, mientras la madre permanecía en la puerta, observando, evaluando la respuesta de todos. La situación era clara, el mundo exterior nunca desaparecía, la frontera siempre reclamaba vigilancia y decisión. Thomas habló primero, ¿qué busca? Su voz era firme, medida, sin agresión pero sin duda. El jinete vaciló, midiendo a su vez a Thomas. Finalmente bajó la mano y murmuró algo que apenas se entendió por el viento. Thomas entendió suficiente para evaluar que no había amenaza inmediata de violencia, pero si había interés, alguien más sabía de la cabaña y de sus habitantes. Mantente lejos, dijo Thomas, claramente, mientras las gemelas y la madre lo observaban. No hay lugar aquí para curiosos. El jinete asintió, y lentamente se alejó, dejando tras de sí una estela de polvo y la sensación de peligro latente. Thomas cerró la puerta y bloqueó la entrada, respirando hondo. La mujer mayor lo miró, y esta vez hubo un indicio de aprobación en su mirada, no por el acto de defensa, sino por la calma y la decisión silenciosa que mostró. Buen juicio, dijo ella. La frontera no perdona la duda. Thomas solo asintió. Sabía que ese comentario era una invitación a entender la vida de la mujer mayor, la supervivencia dependía de la claridad de mente, la paciencia y la disposición a actuar sin vacilar. No era elogio, era reconocimiento del respeto que se había ganado, un paso pequeño pero fundamental en el lento proceso de integración. Los días siguientes siguieron un ritmo meticuloso. Las gemelas enseñaban a Thomas los caminos de agua, los puntos de leña más seguros, las rutas para vigilar el terreno. Cada movimiento era cuidadoso, cada indicación medida. Thomas aprendía no solo las habilidades necesarias para sobrevivir allí, sino la manera correcta de compartir el espacio con personas que habían conocido la vulnerabilidad y el peligro desde que nacieron. La madre viuda permanecía en la sombra, rara vez interviniendo, pero observando todo. Thomas comprendió que su juicio era silencioso, pero implacable. Cada acción, cada decisión, cada gesto suyo era registrado y evaluado. No había necesidad de palabras para expresar desaprobación, el simple ceño fruncido o la mirada prolongada transmitían más que cualquier sermón. Con el paso de los días, Thomas notó algo que le sorprendió, la gemela menor, la más callada, comenzaba a acercarse sin cruzar límites. Dejaba que su presencia fuera constante, observándolo trabajar, compartiendo silencios mientras ambos realizaban tareas. No había conversación superficial, solo la cercanía de dos personas que aprendían a confiar en la consistencia del otro. Thomas no se dejaba llevar por gestos de afecto, los aceptaba como un hecho de la rutina, como parte del tejido de cooperación que era indispensable en la frontera. Una tarde, mientras reparaban la cerca en el límite del rancho, la menor de las gemelas habló por primera vez sobre sí misma, no con intimidad, sino con simpleza. Mi padre murió cuando éramos niñas. Nos dejó con mamá. Su voz era neutra, pero sus ojos mostraban un pasado de lucha constante. Thomas asintió, sin comentarios. No ofreció consuelo,
no era su estilo. En cambio, siguió trabajando junto a ella, su presencia como un respaldo silencioso. La menor asintió en reconocimiento, no había palabras necesarias para confirmar comprensión mutua, solo actos compartidos que generaban confianza. La relación entre ellos creció en la misma cadencia que la rutina, lenta, constante, firme. No había gestos románticos, había respeto, vigilancia mutua y una comprensión tácita de roles y límites. Cada día traía un nuevo desafío, animales enfermos, tormentas repentinas, problemas con el suministro de agua, la presencia ocasional de forasteros que evaluaban la cabaña desde lejos. Thomas respondió con disciplina y calma, demostrando que no era un extraño que podía romperse fácilmente ante presión. Y, a pesar de toda la distancia emocional, la madre viuda comenzó a acercarse también, no con palabras, sino con gestos prácticos, suministros dejados en lugares estratégicos, comida preparada que no requería agradecimiento, silencios compartidos mientras Thomas revisaba cercas o alimentaba animales. Había una prueba constante, un delicado equilibrio entre permitir y medir, que Thomas comprendió y respetó. Una noche, después de un largo día de trabajo, las gemelas lo invitaron a sentarse junto al fuego. No hubo conversación ligera, solo el calor compartido y el sonido crepitante de la leña. La menor se acercó y, con un gesto apenas perceptible, apoyó su mano junto a la suya. Thomas no retiró la suya, pero tampoco buscó contacto, simplemente aceptó el acto como lo que era, un paso más en la construcción de confianza. Confío en usted, murmuró, casi como un pensamiento privado. No lo diré en voz alta, pero, lo siento. Thomas asintió apenas, entendiendo el peso de esas palabras no pronunciadas. No era amor, no aún. Era aceptación silenciosa de que él estaba allí, que no los había traicionado, que podía proteger y ayudar sin imponerse. Era un paso delicado hacia algo que aún no tenía nombre, algo que se ganaba con tiempo, paciencia y actos constantes. La noche avanzó, y afuera, el viento volvió a recorrer los cactus y las barrancas. Adentro, la cabaña era un refugio de rutina compartida, de límites respetados y confianza naciente. Thomas comprendió que, si quería permanecer allí, no podría depender de palabras ni de promesas, debía actuar, cada día, con la certeza de quien entiende que la supervivencia y la confianza son las mismas, duras, lentas y ganadas a pulso. Mientras observaba a las gemelas dormir en las camas improvisadas y a la madre viuda balancearse suavemente en su silla, Thomas sintió algo que no esperaba, no había miedo, ni apresuramiento, solo un conocimiento profundo de que estaba empezando a formar parte de ese microcosmos aislado, bajo reglas invisibles pero firmes. Y en esa calma tensa, Thomas comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. El mundo exterior estaba siempre al acecho, y cada decisión, cada acto de confianza, tendría consecuencias. La frontera enseñaba que nada se ganaba gratis, y que cada vínculo se forjaba con tiempo, paciencia y respeto mutuo. El crepitar del fuego, los silencios compartidos, los gestos mínimos, todo construía un puente lento pero firme. Y Thomas estaba decidido a caminarlo, paso a paso, sin apresuramientos, sin falsas promesas. Porque en esa cabaña aislada, en el frío del desierto y la frontera, solo la constancia y la responsabilidad aseguraban la supervivencia. La noche cerró con una sensación extraña, calma, pero también alerta. Thomas comprendió que, aunque había ganado algo de confianza, la verdadera prueba aún no llegaba. Y que cuando llegara, cada acción tendría que estar medida, cada decisión ponderada. Nada se improvisaba en la frontera. El silencio reinó, pesado y seguro. Y Thomas, observando a las mujeres en la penumbra, supo que la historia que había comenzado con una invitación inesperada, continuaría en un juego de elecciones, pruebas y confianza silenciosa. La mañana llegó gris y cargada de viento, con nubes que prometían tormentas sobre el desierto. Thomas ya estaba en pie antes de que el sol asomara, revisando cercas y caminos de agua. La rutina se había vuelto una forma de comunicación silenciosa,
Cada movimiento suyo mostraba que era capaz, que podía sostener el rancho y proteger a quienes ahora dependían de su presencia. Las gemelas se despertaron poco después, sus movimientos fluidos y sin palabras. La menor lo saludó con un gesto de cabeza y se unió a la tarea de alimentar a los animales, mientras la mayor preparaba agua caliente y revisaba provisiones. La madre viuda permanecía en su mecedora, evaluando la escena, observando a cada uno sin intervenir, como si midiera la esencia de Thomas y su capacidad de actuar bajo presión. El día transcurría con esa calma tensa que precede a la tormenta. Pero hacia el mediodía, un estruendo distante rompió la rutina, gritos y relinchos de caballos llegaron desde la vereda que conducía a la cabaña. Thomas reaccionó de inmediato, empuñando la pistola y dando órdenes silenciosas con gestos. Las gemelas retrocedieron y la madre se mantuvo firme, pero alerta. A medida que el grupo se acercaba, Thomas pudo distinguir figuras armadas, hombres de rostros endurecidos por la frontera y la codicia. No eran forasteros inocentes, eran oportunistas, hombres que habían oído hablar de la familia y del rancho y que ahora buscaban imponer su voluntad. Su mirada se cruzó con la de Thomas y reconoció en él resistencia, experiencia y calma. Eso, quizás, los hizo vacilar un instante, pero no detuvo su avance. Rápido, murmuró Thomas a las gemelas. Dentro. Se movieron como sombras, cerrando puertas, asegurando ventanas y preparando el fuego para usarlo como advertencia si era necesario. La madre viuda finalmente intervino, levantándose con una rapidez sorprendente, tomando una escopeta de la pared y evaluando las armas de los intrusos. No había miedo en sus ojos, había cálculo y decisión. Thomas comprendió que ella también era capaz de defender su hogar, pero que necesitaba saber si él estaba dispuesto a asumir la carga junto a ella. El primer disparo resonó, y el polvo del desierto se mezcló con el humo de la pólvora. Thomas se movía con precisión, cubriendo entradas y asegurando que nadie de su grupo fuera herido. Cada movimiento suyo demostraba que no era un hombre que reaccionara con furia o impulsividad, sino con disciplina, con cuidado y estrategia. Los hombres retrocedieron un poco, sorprendidos por la coordinación silenciosa de Thomas y la madre. Las gemelas, aunque jóvenes, habían aprendido a anticipar sus movimientos, colocando obstáculos, cubriendo pasos y ayudando a que la defensa se mantuviera sin caos. Thomas notó la admiración contenida en los ojos de la madre, no necesitaba palabras para reconocer su competencia. Cuando finalmente los intrusos se retiraron, dejando atrás polvo, miedo y la sensación de amenaza latente, Thomas respiró hondo. La tormenta que se acercaba parecía ahora una metáfora de todo lo que habían enfrentado, fuerza bruta, peligro inesperado y necesidad de decisión clara. Hemos tenido suerte, dijo la madre, su voz grave. Pero la frontera nunca espera dos veces. Thomas asintió, y en ese momento entendió algo crucial: quedarse allí significaba no solo sobrevivir, sino asumir responsabilidades que iban más allá de su voluntad. No podía abandonar, no podía mirar hacia otro lado. La vida de esas mujeres y la estabilidad del rancho dependían de su juicio, su calma y su capacidad de actuar bajo presión. Esa noche, después de asegurar la cabaña y reparar las cercas dañadas, la menor de las gemelas se acercó a Thomas mientras él revisaba las armas y los suministros. No había palabras, solo un gesto: tomó su mano, la sostuvo unos segundos y luego la retiró lentamente. El contacto fue breve, pero la tensión que generó era más fuerte que cualquier declaración de amor. Thomas no buscó iniciar nada, simplemente aceptó el acto como lo que era: un reconocimiento silencioso de confianza y cercanía. La menor sonrió apenas, un gesto mínimo, y volvió a la cocina sin romper la rutina. Thomas permaneció junto a la mesa, contemplando la penumbra de la cabaña, sintiendo algo que no tenía nombre, una mezcla de protección, respeto y un atisbo de afecto que se ganaba lentamente. Al día siguiente, la tormenta que había prometido el cielo llegó en forma de lluvia helada y viento cortante. Thomas y las gemelas trabajaron juntos para asegurar el techo y los animales, mientras la madre permanecía dentro, evaluando la coordinación y la capacidad de respuesta. Cada acción era medida,
cada gesto calculado. No había lugar para errores, la supervivencia dependía de la precisión y la disciplina. Durante la tormenta, Thomas se encontró solo con la madre en un momento, el agua golpeaba con fuerza los ventanales y el viento sacudía la cabaña. Ella lo miró sin decir nada, pero sus ojos reflejaban una pregunta silenciosa: ¿podía él asumir no solo la defensa, sino también la carga de quienes dependían de él? Thomas entendió la pregunta, y sin palabras, asintió. Su silencio era respuesta suficiente, no se necesitaban promesas, solo hechos. Esa noche, mientras el viento aullaba fuera y la cabaña crujía bajo la presión de la tormenta, la madre se acercó a Thomas. No hubo palabras, solo cercanía. Él se limitó a inclinarse levemente, su brazo rozando el de ella en un gesto medido, controlado, como una promesa silenciosa de protección y compañía. La intimidad no era inmediata ni apasionada, era un acto de reconocimiento mutuo, ganado con paciencia y respeto, un primer paso que marcaría la profundidad de su vínculo futuro. Las gemelas observaron desde la distancia, comprendiendo sin necesidad de explicación que algo había cambiado, la relación con su madre y con Thomas había cruzado un umbral. No había urgencia ni dramatismo, solo la calma solemne de quienes saben que la confianza se gana con hechos, no con palabras. La tormenta finalmente cedió, dejando tras de sí un paisaje transformado, el suelo embarrado, las plantas dobladas por el viento, la cabaña con huellas de la prueba. Thomas se movió por la casa, reparando daños menores, asegurando la seguridad y la comodidad de todos. Cada acción demostraba su compromiso, su capacidad de respuesta y su disposición a permanecer allí, a asumir la responsabilidad completa de la vida compartida bajo ese techo aislado. Con el paso de los días, la intimidad emocional creció lentamente. No había gestos exagerados, había cuidado constante, atención a los detalles, silencios compartidos y la certeza de que cada acción contaba más que cualquier palabra. Thomas no buscaba afecto, lo recibía como parte de la vida diaria, como un elemento natural de la cohabitación y la confianza construida a pulso. Un atardecer, mientras revisaban la cerca juntos, la madre se apoyó levemente en él, no por necesidad, sino como reconocimiento de que podía confiar. Thomas no reaccionó con emoción, simplemente ajustó su postura para sostenerla, permitiendo que su fuerza estuviera disponible sin imponerse. La menor de las gemelas lo observó, y en sus ojos brilló la certeza de que algo había cambiado, el vínculo con su madre y con Thomas se había profundizado, lentamente, con respeto y cuidado. El mundo exterior seguía siendo una amenaza constante. Hombres, leyes ausentes, la naturaleza salvaje, todo era presión. Pero dentro de la cabaña, la confianza crecía, y cada gesto medido, cada silencio compartido, construía una red que sostenía a todos. Thomas comprendió que la verdadera intimidad no era solo física, sino la que se gana con paciencia, respeto y responsabilidad. Y mientras la noche cerraba la cabaña en su silencio habitual, Thomas observó a las tres mujeres, las gemelas dormían en sus camas improvisadas, la madre balanceaba suavemente su cuerpo en la mecedora. Afuera, el viento recorría la frontera, recordando que la soledad era relativa y la seguridad, un logro constante. Adentro, en el fuego crepitante y en la penumbra, Thomas comprendió que la confianza se había ganado un paso más, y que la frontera, aunque dura, podía ofrecer algo cercano a un hogar si uno estaba dispuesto a actuar con disciplina y paciencia. La tensión externa había puesto a prueba sus habilidades, y la calma resultante era un reconocimiento silencioso de que Thomas estaba integrado en el microcosmos que ahora defendía y compartía. La intimidad se había iniciado, no con palabras ni pasión, sino con gestos medidos y silenciosos que hablaban de protección, respeto y un entendimiento profundo de los límites y la fuerza de cada uno. El amanecer siguiente prometía nuevas pruebas, hombres en el horizonte, la frontera salvaje, la necesidad constante de vigilancia. Pero dentro de la cabaña, la primera semilla de confianza y cercanía emocional había echado raíces. Thomas ya no estaba solo, no del todo.
Y aunque aún no había compromiso formal, había un reconocimiento silencioso de que todos dependían unos de otros y que cualquier paso en falso tendría consecuencias. La noche cerró con la promesa de nuevas decisiones, riesgos y elecciones. Thomas comprendió que la verdadera prueba aún estaba por llegar, que la confianza que ahora habían construido podría ser puesta a prueba por amenazas externas y decisiones internas. Y que el vínculo con la madre y las gemelas solo se fortalecería si él mantenía la calma, la disciplina y la paciencia que la frontera exigía. El fuego crepitó, las sombras bailaron sobre las paredes de la cabaña y Thomas sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la vida que había elegido estaba entrelazada con las de otros. La soledad seguía siendo parte de la frontera, pero ahora había un hilo de conexión, tenue pero firme, que sostenía a todos. El viento afuera aulló, recordando que el peligro nunca desaparece, que cada elección tiene consecuencias. Pero dentro de la cabaña, el silencio era un testimonio de confianza naciente, un entendimiento que no necesitaba palabras. Y Thomas sabía que, cuando llegaran nuevas decisiones y nuevas amenazas, él estaría listo para enfrentarlas, no solo como hombre solitario, sino como parte de un grupo que había aprendido a confiar en él y que dependía de su juicio y su fuerza. El amanecer fue frío, casi punzante. La cabaña se despertaba lentamente con el crujido de la madera y el aroma de café recién hecho. Thomas ya estaba de pie, observando el horizonte que parecía extenderse hasta el infinito. El polvo del desierto se mezclaba con la escarcha de la madrugada, y el aire traía consigo un recordatorio constante: la frontera nunca perdona la negligencia. La tormenta de días anteriores había dejado huellas profundas, cercas dobladas, barro en los caminos y rastros de intrusos que no volverían a acercarse sin calcular cada movimiento. Thomas revisaba cada detalle, cada paso, cada posible vulnerabilidad. La madre viuda lo observaba desde la mecedora, sus ojos reflejando reconocimiento silencioso. No había palabras, solo la certeza de que él había pasado todas las pruebas que la frontera y la vida dentro de la cabaña le habían impuesto. «Creo que es hora», dijo ella, finalmente rompiendo el silencio. «Debemos decidir cómo seguir». Thomas levantó la vista, atento. Sabía que la frase no era una sugerencia, sino una invitación a tomar responsabilidad total, no solo por la cabaña y la seguridad de quienes la habitaban, sino también por la vida compartida que se había ido construyendo lentamente. Las gemelas entraron, cerrando la puerta detrás de sí, y se unieron a la conversación sin palabras innecesarias. Sus ojos brillaban con la mezcla de orgullo, expectativa y alivio que solo se da cuando se reconoce la fuerza de alguien que ha demostrado lealtad y capacidad. Thomas comprendió de inmediato: esta era la verdadera prueba final. «Quedará con nosotras», dijo la madre, no por obligación, sino porque ahora puede decidirlo. Nadie más podría hacerlo. Thomas permaneció en silencio. Cada palabra pesaba más que cualquier promesa fácil. Su vida había sido de soledad y deber, ahora se le ofrecía algo que iba más allá de la mera supervivencia. No era amor inmediato, ni un compromiso romántico impulsivo. Era elección, responsabilidad y vínculo ganado con actos, paciencia y respeto. «No es algo que se decida de inmediato», dijo Thomas finalmente. «Pero sí, puedo asumirlo». Su voz era firme, medida. No había celebración, solo reconocimiento de lo que significaba. La madre asintió ligeramente, sin emoción excesiva. Las gemelas sonrieron apenas, un gesto silencioso, contenido, que hablaba de aceptación y alivio. La cabaña, la frontera y la vida compartida habían forjado un vínculo que no necesitaba gestos grandiosos ni palabras inútiles, solo hechos, consistencia y responsabilidad. El día transcurrió en calma, pero con la sensación de que algo esencial se había asentado. Thomas trabajó junto a ellas, reparando cercas y fortaleciendo la protección de la cabaña. Cada acción era una reafirmación de su elección: quedarse, asumir y proteger. Cada gesto de cuidado hacia la madre y las gemelas era un recordatorio de que la intimidad real no se impone, sino que se gana. Cuando la tarde cayó, la menor de las gemelas se acercó a él mientras colocaban leña en el fuego.
Esta vez, su gesto fue más deliberado, apoyó la mano sobre la suya y la sostuvo con firmeza, sin vacilar, sin apresuramiento. Thomas respondió con la misma quietud, dejando que la cercanía hablara por sí misma. No hubo palabras, solo la aceptación de un lazo que se había consolidado con paciencia, disciplina y respeto. La madre, desde la mecedora, observaba la escena. No había necesidad de preguntar, ni de dictar, la elección de Thomas ya estaba hecha, y su compromiso era evidente. En la frontera, la fuerza no se medía por palabras, sino por la constancia de los actos y la voluntad de permanecer, incluso cuando las circunstancias eran adversas. Esa noche, después de cenar en silencio y asegurarse de que los animales y la cabaña estaban protegidos, Thomas se sentó junto a la madre. No hubo gestos románticos inmediatos, solo cercanía y comprensión silenciosa. El contacto físico era mínimo, contenido, pero suficiente para transmitir lo que las palabras no podían. Él estaba allí, dispuesto a quedarse y asumir la vida compartida con ellas. Gracias, dijo ella finalmente, con voz baja y controlada. Por quedarte. Por no huir. Por todo. Thomas asintió, sin sonreír, sin dramatizar. Su respuesta era simple, la elección estaba hecha, y sus actos hablarían a partir de entonces. No era heroísmo ni romance de cuentos, era la realidad de la frontera, donde quedarse y cumplir con la responsabilidad era un acto más profundo que cualquier palabra. Con el paso de los días, la rutina se consolidó. Cada amanecer traía trabajo, vigilancia y cuidado. Cada gesto reforzaba la confianza, las gemelas aprendieron a depender de él, y él aprendió a valorar la discreta fuerza de la madre y de sus hijas. La cabaña ya no era un refugio temporal, sino un hogar cimentado en actos medidos y decisiones conscientes. No había celebración ni dramatismo, solo continuidad, reparaciones en la cerca, preparación de alimentos, vigilancia del rancho y cooperación silenciosa. La frontera seguía siendo dura, pero Thomas había encontrado un lugar donde su presencia tenía sentido, donde la supervivencia se mezclaba con un vínculo que, aunque silencioso, era firme y duradero. La noche finalizó con un silencio profundo. La madre viuda se recostó levemente contra su hombro mientras él le ofrecía apoyo sin palabras. Las gemelas dormían en sus camas improvisadas, con la certeza de que el hombre que había llegado semanas atrás no solo permanecía, sino que había elegido quedarse, ganándose su confianza y respeto. Thomas contempló el fuego que lentamente se consumía. Afuera, el viento del desierto recordaba que la soledad era siempre una posibilidad, pero dentro de la cabaña, la conexión humana, la paciencia y la confianza habían creado un refugio que era real, sólido y compartido. No era fantasía, ni romance rápido, ni drama superficial. Era vida, responsabilidad y elección. El amanecer del siguiente día encontró a Thomas y a las mujeres trabajando en perfecta coordinación. Cada gesto, cada mirada, cada silencio era una reafirmación de que estaban juntos, no por obligación, ni por romanticismo inmediato, sino por decisión consciente y respeto mutuo. La frontera seguía siendo implacable, pero ya no estaban solos. Y mientras el sol se levantaba sobre el desierto, iluminando la cabaña y los cuerpos cansados pero firmes, Thomas comprendió la verdad esencial de su existencia. La soledad de la frontera se podía compartir si uno elegía asumir la responsabilidad de quienes dependían de él. La vida era dura, pero juntos podían sostenerla. El polvo se asentaba, los animales se alimentaban, y las tareas del día se desarrollaban con ritmo constante. Thomas no hablaba mucho, y no era necesario, su presencia, sus actos y su juicio silencioso transmitían más que cualquier palabra. La madre viuda lo observaba con una mezcla de respeto y alivio, las gemelas con confianza y cercanía. Al final del día, mientras la cabaña se cerraba bajo la oscuridad y el viento susurraba entre los cactus, Thomas se sentó junto al fuego, rodeado de quienes ahora formaban parte de su vida. No había promesas fáciles ni finales de cuento, había elección, paciencia y la certeza de que todos estaban allí por decisión propia. El crepitar de la leña fue la banda sonora de una vida compartida.
La frontera seguía siendo dura y peligrosa, pero dentro de la cabaña, en el calor y la luz del fuego, se estableció algo duradero, un hogar formado a base de actos, confianza ganada y silencios respetados. Thomas miró a las tres mujeres, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la soledad había sido reemplazada por algo más profundo, la certeza de que, aunque la vida fuera dura, no estaban solos. La frontera, con su frío, su viento y su polvo, ya no dictaba aislamiento, dictaba cuidado, vigilancia y responsabilidad compartida. Y mientras el fuego se consumía lentamente, Thomas entendió que había encontrado su lugar. La madre viuda descansaba con la tranquilidad de quien sabe que alguien capaz y confiable está a su lado. Las gemelas dormían con la seguridad de que su hogar estaba protegido. Thomas, finalmente, se permitió relajarse un instante, no por indulgencia, sino por reconocimiento, habían construido algo real, duradero y ganado. El viento exterior recordaba que la vida podía ser impredecible, pero adentro, en la cabaña aislada, existía un hecho innegable, no había nadie solo. Habían sobrevivido a la prueba de la frontera, a la amenaza externa y a las decisiones difíciles. Y ahora, más allá del peligro y la dureza, compartían una vida que no dependía de palabras, ni de emociones rápidas, sino de la elección consciente, la paciencia y la responsabilidad de todos. La noche cerró con ese entendimiento silencioso, la frontera seguía allí, pero ellos ya no estaban aislados. Estaban juntos, firmes, sostenidos por el respeto y la confianza. Y eso, para Thomas y para las mujeres, era suficiente. El crepitar final del fuego iluminó sus rostros, y en esa luz suave, quedó clara la verdad que había tardado en llegar, nadie en la cabaña estaba solo, y nadie lo estaría mientras permanecieran juntos. El desierto continuó su silencio afuera, pero dentro de la cabaña, la vida se había establecido, real, firme y compartida. La historia de un hombre, tres mujeres y una frontera dura había alcanzado un final que no era de fantasía, sino de realidad, responsabilidad asumida, confianza ganada, intimidad contenida y protección mutua. Y así, bajo el frío y el viento del desierto, en la cabaña que se había convertido en hogar, nadie volvió a estar solo.